¿Qué onda amigos? Espero se encuentren muy bien. Hoy tengo el honor de compartir una pequeña charla con un periodista deportivo que yo creo que si del medio hablamos es alguien con ya muchos años de experiencia y que para hablar de su especialidad tenemos Champions League, Premier League, que pues vaya cosa que nos llega a comunicar este señor. Rodrigo Lara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ulises? Qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti por el tiempo y ojalá que nos puedas compartir un poco de tu trayectoria profesional y personal detrás de ti. Muy bien, Eh, con todo el gusto. sí, bueno, quisiera empezar como para preguntarte que cómo fue esa llegada a las fuerzas básicas de Pumas. ¿Fue al estilo de pruebas, de pasar filtros? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Sí, yo empecé a jugar fútbol a los 5 o 6 años en mi escuela, en mi primaria, el Instituto México, y pues era relativamente bueno, pues destacaba ahí de mis compañeritos. Y una vez tuve un entrenador que se llama Mauricio Pedrosa. él él fue entrenador en Fuerzas Básicas de Pumas y también director de Fuerzas Básicas de Querétaro hace unos años. Y él fue futbolista, no era muy famoso o titular, pero él es campeón con Pumas en el 90-91. Era de ese plantel. Sí. Entonces él tenía mucho arraigo con Pumas. Y entonces él era mi entrenador también en mi escuela. Él cuando empezó a ser entrenador, después de que se retira, esto estoy hablando del como 98, 99, pues él empieza como entrenador ahí en mi escuela, en mi primaria, y él pues le ofrecen trabajo en la cantera de Pumas. Entonces él trabajaba tanto en mi escuela, en mi primaria, como en la cantera de Pumas. Y él se empieza a llevar a chavos de mi escuela, del Instituto México Primaria, entre los que destacan, por ejemplo, su primer generación que él entrena son los nacidos en 1988 y el claro ejemplo de los chavos que se empieza a llevar de mi escuela a la cantera de Pumas es Efraín Juárez. Ujú. Efraín Juárez, entonces él iba conmigo en mi escuela, lo conozco muy bien, crecimos juntos, pero él es 2 años más grande que yo. Entonces íbamos a torneos nacionales de escuelas maristas, que venían escuelas, no sé, el torneo era en Querétaro, por ejemplo, y venían escuelas de Guadalajara, de Monterrey, de toda la República, era un torneo nacional, entonces ahí me tocó ser campeón, pero con mi generación de arriba, con los 89, este entrenador Mauricio Pedrosa me invita a reforzar a la categoría de arriba y somos campeones y yo me tocó en la final, entonces cuando Claro. tengo 10 años... Cuando tengo 10 años, él me lleva a Pumas, él me lleva a la cantera a hacer prueba, eh, y había 500 chicos, eran 500 chavos. Había habido más, había habido más chavos, pero a mí me llevaron ya cuando había como un cierto recorte, pero ya eran 500, o sea, aún así eran un montón de Sí, chavos. sí, Íbamos claro. con nuestras playeras blancas allá a cantera, como por 2, 3, no me acuerdo cuánto tiempo. Pero sí, estuve en las pruebas de Pumas y de esos 500 pues nos terminamos quedando 21. Esto te estoy hablando que tenía yo 10 años. Sí, Entonces quedo entre los 21 jugadores y ahí es cuando esa es la categoría más chica de fuerzas básicas de Pumas en ese entonces, creo que todavía sigue igual así. Entonces ahí empiezo. El primer equipo de el equipo más, la categoría más joven de la cantera de Pumas es esa de 10 años. Y entonces pues ahí es donde me toca pues ya estar y ya pues ya estoy adentro. Pues ahora sí que de las fuerzas básicas de Pumas y es así como llego a cantera gracias a ese entrenador que se llama Mauricio Pedrosa, que para mí es como un padre en el fútbol, para mí es un padrino, él confió mucho en mí porque luego lo tuve como entrenador también en Pumas, me tocó hacer muchos viajes con él como que me inyectó esa pasión por el fútbol, es una persona que marcó mucho mi vida. Hoy en día, a mis 35 años, sigo viviendo el fútbol
pues muy intenso y amo tanto el fútbol gracias a él. Él fue como una inspiración para mí. Es como que él me sacó todo mi energía, mi amor, mi pasión por el fútbol. Entonces es una persona que le tengo mucho cariño. Hablo a veces con él. Y así como a mí me ayudó, ha ayudado a muchos chicos, muchos chavos que a lo Mm. mejor pues no están en la órbita del fútbol profesional, pero conozco chicos que a lo mejor tienen otros negocios, tienen otras cosas, pero que también hablan muy bien de esta persona, de este entrenador que se llama Mau Pedrosa. Y uno de ellos es Efraín Juárez, otro chico que también estuvo muy cerca de él es Diego de Buen, que creo que Ok. todavía está En jugando. el Puebla, no, en el Necaxa En el está. Necaxa, él, Emilio Rantia, que también llegó a jugar. Pero yo creo que su alumno más destacado ha sido Efraín Juárez, porque él es la primera generación que él tiene como entrenador, esos 88 en la primaria, que tenemos 8 o 10 años, es él, que llega a ser mundialista y que pues ahora es entrenador de Pumas y que pues ya lo que ha hecho su historia ahí habla por él. Ok, no, Mauricio Pedrosa, no tenía el gusto de haber escuchado su nombre, pero pues yo creo que también hay que tener en cuenta las personas que están detrás como de ese proceso y, pues sí, también son parte importante de una base de fútbol, yo creo. Y ahí Sí. también quería preguntarte. Yo creo que a los 10 años no es un cambio muy fácil de disciplina. En ese entonces, no sé cómo lo llevaste, pero a como me hablaste del señor Mauricio, pues yo creo que muy complicado. Sí, o sea, pudo ser, obviamente, pero ahí tenías una compañía que te inyectaba esa energía. ¿Cómo era, cómo te cayó ese 20 de darte cuenta? Sí, muy interesante. Y ahora voy a otro punto también que es muy importante, que es el apoyo de los padres, el apoyo de los papás, porque aquí es donde entra el compromiso ya realmente de estar entrenando pues de manera formal, de tener esa disciplina y esa constancia de estar todo el tiempo en los entrenamientos, pero pues eres un niño de 10 años, entonces ahí dependes de que te lleven tus papás. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, este entrenador, Mauricio Pedrosa, nos llevaba 4, 5 chicos del Instituto México a Pumas, de los que él pensaba que pues teníamos condiciones. Y muchos de estos chicos, los papás decían, no, 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 yo no quiero llevar a mi hijo porque prefiero que estudie. Lo más importante para mucha gente es que los hijos estudien y que vayan a la secundaria y luego que vayan a la prepa normal. Entonces, pues yo lo viví con mis compañeros. Yo tenía eso que mis amigos, pues también eran buenos, pero sus papás no los quisieron apoyar en llevarlos a entrenar todos los días a cantera. Sí, En cambio, yo tuve el apoyo ciego de mis padres. Eso también fue algo muy importante. Tanto mi papá como mi mamá en esos momentos me apoyaban al 100%. O sea, ellos nunca dijeron no te voy a llevar a entrenar, sino al contrario, siempre estuvieron ahí. Mi papá, pues, me apoyó comprando mis zapatos de fútbol, mis playeras de fútbol. Era yo de los pocos niños que eh, ya tenía muchas playeras de fútbol de Europa, porque a mí me gustaba mucho el fútbol de Europa. Digo, esa es otra historia. Eh, pero entonces ahí tuve el apoyo de mis papás. Entonces, yo, antes de entrar a Pumas, curiosamente yo ya sabía, inconscientemente yo ya sabía lo que era estar en unas fuerzas básicas. Yo ya sabía que era estar ahí y era el camino para llegar a ser profesional. Entonces es algo que para mí llegó natural y para mí fue algo como muy bonito ya estar en Pumas y yo ya me sentía de Pumas, entonces ahora sí que yo tengo la inyección y la educación de lo que es y representar a los Pumas desde muy chiquito. Y entonces, pues ya ese compromiso no era un compromiso, para mí era ya vivir el sueño, yo ya entrenaba para ser claro. profesional. Yo nunca yo desde niño tuve esa disciplina de que todos mis amigos de la escuela están en fiestas, de que están no sé, en las Sí. tardeadas, y yo no.
A mí no me gustaban esas cosas. Yo prefería estar en mi casa viendo fútbol y estar limpiando mis zapatos para el partido del día siguiente, si era un viernes en la noche. Entonces yo era, inconscientemente yo tuve esa pasión, que es algo muy importante, esa pasión ciega por el fútbol y distracciones nunca las tuve. Entonces ya conforme fui creciendo, pues ya te empezabas a enfrentar contra la competencia, obviamente la competencia de los chicos del fútbol, los entrenadores, la exigencia. Tuve la fortuna ya después de ser seleccionado sub 15 y luego sub 17. Yo cuando soy seleccionado sub 15 es cuando los campeones del mundo son sub 17 con Giovanni, con Carlos Vela. 2005, ¿no? Sí, entonces ahí llega otra etapa muy importante en mi vida que es conocer a Chucho Ramírez, que también para mí fue otra persona que influyó mucho en mi manera de pensar, en mi manera de creer, en mi manera de soñar y de que se pueden hacer cosas pues importantes. Era capitán, yo era el capitán de esa selección. Entonces todo eso como que fue dándose naturalmente de mi proceso, de estar ahí. Siempre tuve buenos ojos por los entrenadores de Pumas, me veían me consideraban bien. Memo Vázquez, que era el director de Fuerzas Básicas, el papá, Memo Vázquez papá. Sí. Eh, Hago muchos viajes internacionales a nivel juvenil. Voy a Hong Kong, voy a Japón, voy a Sudamérica, voy a España, muchos viajes a Estados Unidos. Y todo ese viaje, todo ese proceso, para mí era muy bonito. O sea, yo lo disfruté siempre, nunca me empezó a pesar ya más grande, que es cuando ya cuando ya quiero dejar de jugar. Pero cuando estoy entre los 10 y los 18 años fue como un proceso para mí natural, que disfruté mucho el proceso y pues evolucioné y me desarrollé físicamente. Y mi intención y mis sueños era jugar en Europa. O sea, yo no quería jugar en la Primera División de México. Sí, sí. Yo quería jugar en la Premier League o quería jugar en Italia. Yo no quería tampoco jugar en España. No, nunca me visualicé jugando en el Real Madrid o en el Barcelona. Yo quería jugar en el Liverpool, en el Arsenal, en el Man United, en el Inter. Esos dos países yo tenía una obsesión y cuando jugaban los mundiales, yo siempre me gustaba apoyar a Inglaterra. No sé por qué, pero Sí, sí, sí. era como mi equipo. Y pues ahí es más o menos como va esa historia de cuando era un adolescente que pues sí tenía, siempre tuve como muy claros mis sueños, siempre tuve como muy claro que quería ser futbolista. Mi mamá me lo decía. Mi mamá me decía, yo no quiero que seas doctor, yo no quiero que seas abogado, yo no quiero que estudies, yo quiero que seas futbolista. Así me lo decía mi mamá. Entonces yo me la creí. Sí, sí, sí. Y en un punto que pues sí, dejé de estudiar, que no está bien. eh, y luego aquí viene otra cosa muy chistosa. Cuando tenía 17 18 años, pues estábamos en los entrenamientos y era de los que yo me ponía a narrar, a comentar los entrenamientos, los penales y me ponía a jugar. Y entonces es cuando me meto a la rol del campo, porque tenía ese como, yo pasaba cuando íbamos a jugar a contra América, que pues es allá en Cuapa, pasaba ahí por la escuela por División del Norte y veía que decía radio, televisión y deportes y no sé qué, y una vez me paré y así entré a la escuela. Entonces descubrí que tenía otra cosa que también me gustaba y que me apasionaba. Ok. La historia muy larga. Sí, sí, sí. Bueno, esa transición de la que me hablas, como que del fútbol a la rol del campo, ¿en qué momento llegó? Más o menos, ¿a qué edad te cayó no sé si fue como un plus, la rol del campo al fútbol, o fue como que ya de plano el fútbol lo empezaste a hacer un poco más de ladito para meterte de lleno en el mundo del periodismo? No, no lo veo, pues es como los 18 años. Creo Ok. que tenía 18 años, pero ahí hacía las dos cosas. Ahí entrenaba en las mañanas en Pumas y en las tardes iba a las clases de la Raúl del Campo. Era algo. Entonces, ahí como a los 17 18
yo me empecé a decir a mí mismo, me lo empecé a decir, porque ya entonces es cuando empiezas a entender que pues no es tan fácil debutar en primera división y que pues, los entrenadores y los contratos y empiezas a ver la llegada de los extranjeros y entrenaba ya con el primer equipo y no empiezas a verlo, empiezas a ver nubes negras en el transcurso. Entonces yo siempre, entonces me gustaba a mí el trabajo que hacían los comentaristas y los narradores y me gustaba mucho el trabajo de Alberto Lati, que viajaba por el mundo. Yo decía, wow, eso está chido. Viajar un año a Japón, un año a China o un año en Alemania y aprendía los idiomas y viajaba. Entonces me gustaba eso. Pero también me gustaba pues narrar los goles. O sea, a mí lo que más me gustaba pues era hacer como pues, Luis Omar Tapia, como el Perro Bermúdez. Entonces yo veía mucha tele, veía mucho fútbol. Entonces por eso tenía como esa inquietud. Pero entonces yo me dije a mí mismo un día, el día que yo deje de jugar, el día que me retire, yo voy a ser comentarista de fútbol. O sea, lo tenía como muy claro. Yo decía, si me tengo que retirar a los 17 voy a hacer eso. Si me tengo que, cuando me retire a los 30 voy a hacer, voy a buscar trabajar en la tele. Pero entonces a los 18 años entrenaba yo con Pumas en el primer equipo, ya, o sea, imagínate, llegué a los 10 años y ya a los 18 años me mandaban a entrenar con el primer equipo. En ese entonces el Tuca Ferretti era el entrenador, en el plantel estaba los Picolines todavía, Verón, Palencia, Escoco, Solari. Entonces entrenaba con ellos, pero pues para mí era como la oportunidad de mi vida, ¿no? Y yo siempre fui un jugador que lo daba todo, con mucha garra, yo gritaba, me barría. Entonces el Tuca Ferretti me decía, no te barras, no les pegues, los vas a lastimar, aquí el único que grita soy yo. Y esas cosas a mí como que pues me empezaron a agüitar. eh, Y está mal porque pues ahí tienes que ser fuerte, tienes que aguantar. Pero pues cuando tienes 18 años estás en un momento de tu vida que te preguntas muchas cosas, estás inmaduro, hay mucha inmadurez. Y mi papá pues me empezaba a decir que pues ya que yo tenía que buscarme otro equipo, que ya había estado muchos años en Pumas y no me decía que tenía que tener paciencia, cuando los entrenadores me decían que tenía que tener paciencia, que mi oportunidad me iba a llegar. Pero entonces, entonces luego jugaba en segunda, pero no me metían. Entonces entrenaba con primera, me bajaban a segunda y no jugaba, porque tenían que bajar otros jugadores, entonces eso así como un relajo. Ahí se congestiona ese momento esos momentos de la pirámide. Entonces, pues hubo ese último trayecto cuando tengo 18 años, pues no juego mucho y pues yo quiero salirme de Pumas. Y para pensar irme a otro equipo. Y al final del día, pues me quedé como el pero de las dos tortas, me peleé por mis papeles y al final no encontré equipo. Este, y luego pues llego a Irapuato, porque Mm. tengo que ir a Irapuato, entonces ahí empiezo a entrenar con la segunda de Irapuato. Luego ya entreno me suben a la primera A, donde soy parte del plantel con Cuauhtémoc Blanco, con Reinaldo Navia, con el Pareja López, con Adrián Martínez. Entonces, la primera jornada del torneo, yo iba a ser titular con todos estos nombres que te estoy dando, y llega un directivo a decir que no habían, la federación no les había dado mi registro con mi nombre porque les había aparecido en la federación que yo seguía siendo jugador de Pumas. O sea, un año después, yo estuve un año sin estar compitiendo de manera oficial, solamente entrenaba ahí en el Irapuato, pero me registran y pues me gano mi lugar. Entonces, la federación dijo que por el pacto de caballeros, el famoso pacto de Mm. caballeros, Ok, ok, sí. no iba a poder, pues no me iban a poder registrar. Entonces ahí fue un tema muy burocrático, político, que pues me jodió mi carrera.
y como futbolista y me truncó pues poder jugar ese partido. Imagínate, yo tenía toda mi familia, mis tíos. Digo, y eso es la historia corta. Sí, sí, sí. O sea, después de 9 años de haber estado en Pumas, me dieron una carta de que decía que había jugado en tercera, que había jugado en segunda, que había hecho todos estos viajes, que ha sido selección. Todo mi currículum, pero no tenía un texto que decía donde yo me podía registrar con el equipo que mejor me convenga, que yo ya estaba desligado de Pumas. Eso no, ese texto no estaba en esa carta. Por eso la federación no me pudo registrar, les apareció que yo seguía siendo jugador de Pumas, entonces pues fue un relajo. Obviamente pues para esto yo me tuve que salir del arroyo del campo porque me fui a vivir a Irapuato. Eh, y, y así entonces me tuve que pelear por mi registro, tuve que ir otra vez a cantera de Pumas, a que me hicieran la misma carta, pero con ese texto y total que me la hicieron muy cardíaca. Tenía que tener una firma de un directivo y este directivo no aparecía y no iba y tenía que estar correteando medio mundo. Y pues al final del día me dan mi registro, ya como 2 meses después, ya empieza el torneo, ya no, ya pierdo mi lugar en el equipo, obviamente, y pues ya me toca solamente jugar eh, en la segunda de Irapuato, que pues obviamente pues es un cambio muy drástico el estar en la cantera de Pumas entrenando a ir a unos campos horribles ahí en Irapuato, ¿no? Y Sí, entonces en eso un día vamos a jugar, hacemos el viaje, aquí todavía los Xolos de Tijuana estaban en la liga de ascenso, entonces vamos a Tijuana, yo viajo con el equipo de la primera A y pues yo conocía todo el cuerpo técnico de los Xolos de ese entonces, que era Joaquín del Olmo y pues muchos entrenadores que habían estado conmigo en Pumas. ok. Y les dijo que pues les hablo con ellos y si me dan una oportunidad, que no sé qué. Y en ese semestre pues son campeones los Xolos, o sea, tienen medio boleto a primera división. Y me dicen, sí, sí, vente, que no sé qué, pide tus papeles en Irapuato y acá te recibimos. Y ya voy a hacer pretemporada en diciembre. Diciembre es muy cortito. Y estoy entrenando muy bien. Estoy a prueba en los Xolos. Y un día jugamos contra un equipo de San Diego. Y lo hago muy bien, juego muy bien. Pero había un chico de mi edad que había estado ya en las Fuerzas Básicas de Tijuana. Y por órdenes de un directivo, le dijeron a Joaquín del Olmo que yo no me podía quedar porque yo le iba a quitar un lugar al chavo que ya venían trabajando con él y que me iban a mandar a una segunda de Guamúchil, Sinaloa. Y esto me lo dicen el 31 de diciembre, el día que se cerraban los registros. Y en ese momento, pues para mí se me partió el corazón, se me vino todo el Claro. mundo encima, me asqué del fútbol, no quería saber nada, tiré mis zapatos de fútbol y mis espinilleras en el bote de basura del Estadio Caliente. Ahí como pude hice y me compré un boleto de regreso a Irapuato. Y no sabía yo qué hacer con mi vida y fue un punto muy difícil. Estaba todo decepcionado, desilusionado. Fue un momento muy, muy, muy duro. Yo vivía con una depresión muy fuerte y no sabía qué hacer con mi vida. No sabía si irme a vivir a Las Vegas porque tengo un hermano que vive ahí y me iba a ir a, no sé, a trabajar de mesero en un restaurante en Las Vegas o irme a San Miguel de Allende que vivía mi mamá ahí y, no sé, trabajar en una cafetería o irme a la Ciudad de México con mi papá otra vez, con el cual yo estaba peleado porque yo pues le echaba la culpa porque él me había presionado para salir de Pumas y pues Mm, obviamente no estaba bien. Y pues ya mi papá me dijo que me regresara con él, que me pusiera a estudiar y así, que ahí tenía mi cama, que él me iba a apoyar. Entonces ya regreso a mi casa, a la Ciudad de México en el 2011, enero del 2011. Y ya, regreso a estudiar otra vez. Entonces ahí otra vez regreso a la Raúl del Campo. Y además me metí también en la escuela que es el Johan Cruyff, en el Instituto Johan Cruyff, donde la primera clase pues también me cambió la vida, porque ahí el profesor empezó a decir
todas las oportunidades que hay en el fútbol, ¿no? Todos los trabajos que hay en la industria, tanto en los medios de comunicación como en marketing, psicología, no sé, todas las posibilidades. Entonces me salvé, en ese momento salvé mi vida y dije, wow, puedo hacer muchas cosas en el fútbol. Puedo trabajar, no sé, en Adidas, en Nike, en medio tiempo. En ese entonces era como muy fuerte medio tiempo. Y a la par, pues estudiaba en la Raúl del Campo. Me metí a estudiar las dos carreras, los dos cursos, porque pues ya tenía tiempo, ya no tenía que ir a entrenar en las mañanas. Entonces me metí al curso de cronista deportivo y al curso de radio y televisión, comunicación en radio y televisión. Entonces, en ese momento se me prende la pila de decir, bueno, ya no soy jugador, ya eso ya no va a pasar. Y entonces en eso empiezan a debutar muchos amigos míos en otros equipos, como Edgar Pacheco en Atlas, como el Gulit Peña, como George Corral en América, varios así. Y pues era difícil para mí ver el fútbol porque pues mis amigos estaban debutando y muchos de estos chicos decían, el primero que va a debutar de nosotros va a ser Lara. Todo el mundo decía, el primero que va a debutar es Lara. Porque ese güey es el que tiene más huevos, es el güey más disciplinado, es el güey todo. Entonces era para mí muy difícil, fue una etapa muy difícil. Entonces fue cuando dije, ya no voy a ser jugador. Entonces dije, bueno, ahora mi sueño es trabajar en ESPN, ¿no? O en Fox, que en ese momento es donde se veía la Premier League, la Champions y así, y el fútbol internacional. Y entonces empiezo a hacer entrevistas. Se me ocurrió un día agarrar una camarita casera que tenía, hacer entrevistas. Y el primero que entrevisto es Cuauhtémoc Blanco, y Jared Borghetti, y Joaquín Beltrán, porque con ellos estudiaban la Johan Cruyff y con Cuauhtémoc Blanco acababa de jugar. Entonces una vez ellos vinieron a jugar, eh, no me acuerdo qué equipo estaba en la primera en México, porque estaban hospedados en el aeropuerto. Entonces fui al aeropuerto, fui al hotel que está junto al aeropuerto. Y me metí y le dije, oye, Cuau, pues, fíjate que pues, ya no juego, ya no voy a jugar, ya me retiré. Esto, o sea, 3 semanas después, ¿no? Sí, Ahora sí. voy a ser periodista, pero pues quiero hacer una entrevista contigo. Y tal cual, me metí en su cuarto y pues puse mi camarita y empecé mi entrevista. Todas esas entrevistas están ahí en mi canal de YouTube de hace más de 14 años. Entonces dije, wow, ya tengo una entrevista con Gustavo Blanco. Y entonces en eso yo tenía una computadora, una Mac que tenía un programa de edición que se llama iMovie. Ujú. Entonces ahí empecé yo a jugar con la edición y editar y no sé qué. Y los empecé a subir en YouTube. Si los ves ahorita dices, no manches, eso está bien, muy piñata, ¿no? Pero pues así es como empecé. Así es como Sí, empecé a sí. experimentar con mi camarita, picarle grabar y luego pues editar y ponerle musiquita y cositas. Y entonces dije, wow, eso está chido. Entonces voy a empezar a hacer más y más y más y más entrevistas para yo un día poder llegar a estas televisoras, a ESPN o Fox y decirles, miren, yo he hecho esto. Aquí está mi currículum, aquí Un está mi portafolio, material. ¿no? Ajá, empecé a agarrar un portafolio y entonces ya empecé a hacer un montón de entrevistas. Entrevistaba a árbitros, entrevistaba a directivos. Y a la par, pues estudiaba en la Raúl del Campo. Y entonces ya me graduó de la Raúl del Campo como en mayo del 2012 y también me graduó de esta escuela de la Johan Cruyff. O sea, pasó un año. Sí. También terminó la prepa abierta. O sea, imagínate, en un año hice todo eso y además estaba haciendo entrevistas. Y entonces en un año terminó todo y son los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y yo los veía, ¿no? Yo los veía y dije, puta, yo quiero estar ahí. Es cuando Sí. México gana la medalla de oro en el fútbol. Y yo decía, no manches, yo quiero estar ahí, ¿no? Y así fue. Entonces es cuando yo digo, ese es el momento. No, yo no, me faltaba el inglés. Yo para todas esas entrevistas que estaba haciendo,
pues ya había conocido gente del medio, ya conocía, tocando puertas así, escribiéndoles por Twitter, por las redes sociales, entonces así, entrevistaba gente. Entonces entrevistaba a Héctor Huerta, Carlos Alver, Antonio Rosique, Martinoli, todos así escribiéndoles, así como tú. Sí, sí, sí. Y, y así es como empecé, y me faltaba el inglés. Entonces yo dije, pero mi sueño es trabajar, es vivir en Europa. Ok. Y pues tenía 22 años y me hacía falta el inglés y dije, es que si quiero trabajar en ESPN o en Fox, pues tengo que mínimo aprender inglés. Pero también quiero estar de aventura, quiero conocer, quiero viajar. Sí, sí, yo creo Y que a esa edad es cuando más te llega el sentimiento de, no, pues ya hay que estar viajando y estar ahí, ¿no? Presenciarlo. A mí me pasa ahorita justamente también. y así es como lo hice. Ahorré una lanita, y me vine para acá. Mi papá me apoyó en pagarme una escuela de inglés por 3 meses y también él me conectó con una persona, un conocido de él con el que yo llegué a vivir en Liverpool. Y así, el resto es historia. Ya tengo 13 años aquí. Y pues vaya 13 años, ¿no? Yo me imagino qué tantas cosas te ha tocado vivir, qué eventos, y más allá en Inglaterra, que es donde, como el país más pasional, yo lo considero así, de donde se vive el fútbol, los hooligans, temas así, los estadios, el ambiente, la atmósfera. Pero ahí realmente, a como me lo cuentas, que yo supongo que mucha duda no había, o que era como que un factor que tú considerabas determinante para ponerte en duda si lanzarte a Inglaterra o no. O llegaste, justo me dijiste, me acabas de contar que tenías a un conocido, bueno, tu papá. ¿Ese siempre fue el plan? Pues sí, fíjate, termino de estudiar. Aquí es muy chistoso. Yo tenía una novia en esos momentos que la conocí yo en Irapuato, que ella había vivido en Alemania y era ella de estudiar y de la universidad y ella me platicaba de cuando que vivió un año en Alemania y que aprendió alemán y a mí eso me llamaba mucho la atención, pero también me daba como un celo, me Oh, daba ok. un celo muy fuerte porque ella hablaba así como con tanto amor de Alemania. Y yo decía, o sea, yo tenía un celo, pero yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero vivir eso, yo quiero vivir otros climas, conocer gente nueva, gente diferente. Y ya, un día esta chica me corta como en marzo. Yo le lloraba mucho porque obviamente pues, estás enamorado, ¿no? Fue Sí. mi novia la llamo mi novia de universidad. Entonces yo le lloraba, le lloraba. Entonces 2 semanas me cambié el chip y dije, no mames, ya. Entonces es cuando empecé a conseguir más entrevistas, estuve más movido, mi cabeza se puso súper ocupada, terminé de estudiar en la Raúl del Campo, terminé de estudiar allá, estaba en los Juegos Olímpicos, me aprendí muchas cosas, que fue cuando dije, ya, este es el momento de volar. Cuando me cortó mi novia fue, no mames, la mejor decisión que ha pasado es porque ya soy libre. Soy Mm, libre y puedo volar y viajar a donde yo quiera. ok, ok. Entonces fue cuando dije, ya, este es el momento pues, de irme a Inglaterra. Y yo tenía un amigo que estudiaba música en Liverpool, aquí en Inglaterra, y le dije, oye, pues quiero irme a Liverpool, quiero irme a Inglaterra, ¿cómo le hago? Y él me dijo, no, pues mira, te recomiendo tu escuela de inglés ahí en Liverpool. Y dije, ah, ok, perfecto. Y el amigo de mi papá, pues vivía como a 1 hora. Dije, bueno, me voy a vivir con el amigo de mi papá y estudio 1 hora y así. Entonces, cuando me compré mi boleto, yo con mi propio dinero, empecé a vendí muchas cosas que tenía para pues, sacar algo de dinero, este, porque también me gustaba tocar la guitarra y la batería, entonces tenía como instrumentos, que también eso fue como una distracción a mis 18 años, pues se puede decir, es otra historia. Entonces así junto dinero y así es cuando me compro mi boleto, 15,000 pesos, me acuerdo. Me lo fui a comprar a una agencia ahí por Insurgentes y Manacar.
No, ¿cómo se llama esa calle? Hay un centro comercial que se llama Manacar, Eje 8, Popocatépetl e Insurgentes. Bueno, ahí me fue a comprar mi boleto, todavía es como si hubiera sido ayer, me acuerdo todo perfecto. ¡Pum! 15,000 pesos, ya tenía mi boleto. Eso fue como, no sé, como en julio. Mi boleto era para octubre. Entonces, así como tuve unas semanas, un par de meses para prepararme. Y pues ya, venía en el avión, me despido de mi papá en el aeropuerto y yo ya venía en el avión y yo decía, no mames. Decía, wow, estoy viajando a Inglaterra, a vivir la aventura. No sé cuándo voy a regresar, Sí, pero vamos a ver qué pasa. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que termine regresando. Este, pero yo estaba así como con esa super motivación de venir y disfrutar y aprender y de comerme el mundo. Ahí no tuve dudas. Y, y ya llego aquí a Londres y me quedo con un amigo, con el hermano de un amigo que yo conocí en México, que tenía en México. Y con él me quedo como 2, 3 noches, mexicano. Y este chico vivía en un departamento en una zona muy, muy bonita, grande el departamento, con su novia rusa, súper guapa. Y él tenía pues un muy buen trabajo, trabajaba en un banco. sí, perdón, perdón que te interrumpa. Entonces te decía, entonces este güey, mexicano, era como 10 años más grande que yo, pero vivía en un departamento bien chido, con su novia súper guapa. Y dije, no mames, este güey, si es mexicano y pudo, yo también, Sí, así tal cual. Y entonces fue como una retroalimentación de decir, ok, o sea, si este güey, digo, ese güey tiene su historia, ese güey vive en Dinamarca y pues estudié en un banco en la chingada y, o sea, en una universidad y así, pues yo no tenía nada de eso. Pero aún así fue como, ok, este güey pudo, pues vamos a ver pues si yo también, a ver, vamos para adelante. peor es no intentarlo, creo. Sí, Sí, y entonces, este, pues así es como empecé. Entonces en mi primer día, él me prestó su bici en mi primer día en Londres, y él vivía como en el sur de la ciudad, este, y fui explorando todo Londres, pasé por el puente de Londres y pasé por Buckingham Palace y, o sea, hice mi tour en un día super express y yo decía, wow, o sea, yo me acuerdo de esos sentimientos de decir, wow, eso es mi sueño, o sea, sí, sí, sí. estaba yo feliz volando, viajando, se empezaba a sentir el frío. Y estaba tan feliz que yo veía los letreros que decían Wembley, Wembley, Wembley. Y pues sí, me aventé todo el día en bicicleta, y llegué al estadio de Wembley. Y eso es como imposible, es como irte, no sé, de Xochimilco a las torres de satélite, para ponerte un ejemplo. Es cruzar toda la ciudad, literal. Sí, cruzar toda la ciudad. Pero lo hice y yo decía, wow, no manches. Y le contaba a mi amigo y me dice, estás loco, ¿cómo hiciste eso? Y le decía, pues Sí, no sí, sé, sí. pero pues lo hice. O sea, mi entusiasmo era tan grande. Y entonces pues ya, pasaron los días y ya me fui a vivir a Liverpool, donde pues empecé a estudiar inglés. Y ese amigo de mi papá, esa persona también pues me ayudó porque él me dijo, tráete tus zapatos de fútbol porque te voy a llevar a un equipo. Él se ve que yo había jugado, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué bueno, pues digo, ya no me gusta jugar, ya no he jugado, estoy asqueado del fútbol, ya no quiero jugar. Y bueno, me los llevo para ver si hago amigos ahí, tan siquiera jugar en el parque o yo qué sé. Y me llevó a un equipo semiprofesional, donde los vestidores estaban muy padres, las canchas estaban muy buenas, el equipo organizado.
Yo dije, wow, wow, no puede ser. Entonces entrenábamos martes y jueves por las tardes, todos los jugadores pues tenían sus trabajos. Algunos eran maestros, otros eran albañiles, electricistas, plomeros y así. Y empiezo a involucrarme con el equipo y pues me hacen uno más, empiezo a jugar otra vez, me empiezo a enamorar del fútbol, empiezo a jugar como a mí me gustaba, barrerme, el juego fuerte, duro, encajé porque pues era mi Sí, fútbol, entonces el equipo me arropó, demostré que pues sabía jugar y entonces, y a la vez pues estaba yo en la escuela donde pues en mis compañeros de la escuela de inglés, pues era una escuela internacional donde tenía compañeros de todo el mundo, de Brasil, de Corea del Sur, de Francia, de Italia, de Arabia, empecé a conocer a amigos de todo el mundo y dije, wow, qué padre. Entonces tenía mis amigos de la escuela que eran internacionales, pero también tenía mis amigos ingleses, mis amigos mm, locales. Entonces fue una cosa que no es muy fácil de tener porque pues no es fácil entrar con los locales, con la gente local. es una Pero pues, cultura totalmente distinta. gracias al fútbol, pues me fui abriendo camino. Y entonces, eh, pues yo ya pasan 6 meses, yo tenía mi rutina. Entonces, esto es otra cosa que iba. En esa escuela, pues hacían fiestas, ¿no? Las fiestas de estudiantes, la escuela organizaba fiestas. Yo iba un ratito y luego me tenía que regresar porque tenía que irme a dormir porque el sábado tenía partido. Entonces regresé a lo que había vivido toda mi infancia y no me pesaba. Para mí hubiera sido muy fácil, no sé, quedarme en la fiesta y a lo mejor hacerme de una novia más rápido, una novia, no sé, italiana, porque había chavas muy Sí, guapas. sí, sí, sí. O sea, perder esa vida social y al final del día todos esos fueron aciertos. En vez de estar en la fiesta conquistando chicas, me iba a mi casa a cenar y a dormir y a estar listo para el partido del día siguiente. Que a veces no jugaba, pero yo tenía que tener ese compromiso de estar yo al 100% fresco, en buenas condiciones y listo para jugar. Y entonces todas esas cosas eh, se me fue dando las cosas porque yo tenía una visa de estudiante, de una visa, perdón, yo tenía una visa solo de turista, donde no podía Ujú. trabajar. Ok, ok, ajá. No podía trabajar, solamente tenía prohibido trabajar, solamente podía estar como turista. Entonces, pues dije, ya se me estaba acabando el dinero. Y para eso también hacía mis videos de YouTube, iba a los estadios, iba a partidos, con el poquito dinero que tenía. Y a veces, pues no sé, me conseguían boletos ahí, gente que, pues, que fui conociendo. Donde yo hacía mis videos, hacía mis entrevistas con gente para mi canal de YouTube y porque pues eso como que no lo dejé de hacer pero con menos frecuencia, porque pues, no me Sí, daba de comer, era simplemente pues como hobby en ese momento, ¿no? hobby y pues para seguir ahí haciendo cosas, para pues enseñar también lo que estaba haciendo, o sea, yo hacía no sé, un video en Liverpool de jugaron contra el Chelsea y lo subía y subía mis fotos en mi Facebook para que pues la gente veía lo que estaba yo haciendo, ¿no? La gente en México, mis amigos y así. Y entonces ya empezó a buscar trabajo, no sé, en los restaurantes mexicanos, en los pubs, en los restaurantes chinos, de lo que sea. Yo quería ganar dinero y pues no me daban trabajo, no podía trabajar. Y un día pues le dije eso a mi entrenador, pues que yo me quería quedar y además yo tenía ya mi boleto de regreso a México. Yo me compré un boleto para solamente estar 6 meses aquí en Inglaterra, porque a los 6 meses pues ya dije 6 meses y a ver qué sale. Sí. Y le dije a mi entrenador, "No, oye, pues es que yo me quiero quedar, pero pues no puedo encontrar trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y mi entrenador me da trabajo en su compañía de construcción y me mete ahí, literal, como albañil. Me mete a construir casas, a remodelar casas y pues ahí empiezo.
pues desde cero, aprendiendo cómo se dice martillo en inglés, cómo se dice clavo, cómo se dice pared. O sea, yo no sabía nada, yo no sabía ni siquiera cambiar un foco, Sí, así te lo pongo. Pero pues yo tenía tantas ganas de estar aquí, de seguir viviendo y prolongar lo más que pudiera mi estancia en Inglaterra y seguir aprendiendo y mejorando mi inglés. Y que pues yo dije, bueno, ok, le entro. Entonces, mi primer día de trabajo como albañil, me dijeron, no, pues tira una pared. Puf, tira una pared con el cencil y el martillo, así, pum. Y pues todo, me llenó todo de polvo y me dijeron, bueno, ahora los ladrillos tienes que limpiarlos, tienes que quitarles todo el cemento que está en el ladrillo. Y otra vez con el cincel y con el martillo, pum, pum, pum. Había unos que pues los rompes, pero entonces así, pues ¿en dónde? No, pues ahí en el piso, entonces con otro güey. Pues ahí yo, de rodillas, como esclavo, te lo sí. juro, ahí. Y por mi cabeza me pasaba, por mi cabeza me pasaba y decía, ¿realmente quieres esto, cabrón? ¿Realmente quieres estar aquí de albañil, limpiando ladrillos, este, ensuciándote todo? Cuando puedes irte a México y no sé, puedes empezar a trabajar en TV Azteca porque conocía a Rosique, porque conocía a Martinoli, o puedes empezar en ESPN porque ya conocía a Carlos Alber y a Huerta. O sea, ya conocía gente del medio, ¿no? Conocía gente en Fox, conocía gente ahí pues, de la Raúl del Campo, Rodrigo Arana, que era mi maestro, y él trabajaba en Fox en esos instantes. O sea, decía, ¿realmente quieres hacer esto cuando puedes irte a México y empezar a trabajar en la tele? Y yo solito me respondí y dije, nah, no mames, no mames, me quedo, chingue su madre, me voy a quedar a ver qué pasa. Y así fue, cuando terminé de trabajar 5 días, pues ya me pagaron, me llegó mi dinerito el viernes y dije, wow, qué bien, me pagaron por mi trabajo de albañil. Y ya podía, ya tenía mi dinero, empecé a hacer ya a generar dinero, ya no nada más estar gastando lo poco que tenía, y era muy poco dinero, eran 200 libras. Me pagaban 200 libras, ahorita te digo. Pero, o sea, ahí en ese proceso de empezar a chambear, ¿te tocó como que hacerlo de manera ilegal, por así decirlo? O Sí, ya, claro. Sí, ese trabajo era totalmente, si lo quieres ver con esos términos, pues sí era, pues ilegal. Sí, estaba trabajando o- de ilegal. ajá. Pero es que ahí era o el gusto o la comodidad de regresarte a México o chingarle a darle allá en Inglaterra y eso creo que eso te da hasta como que más gusto, te llena más internamente. Sí, 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 sí. Entonces, una de las razones por las cuales tampoco me quería regresar a México, porque yo tenía mi vuelo en abril, era porque en mayo, el 25 de mayo del 2013, era la final de la Champions League aquí en Wembley. La de el Bayern Borussia, ¿no? Me parece. Bayern Múnich, Borussia Dortmund. Y yo decía, no mames, estoy aquí en Inglaterra, ¿cómo me voy a perder, no me voy a regresar a México y no voy a estar en esa final cuando me queda aquí? Sí, Y pues ya, o sea, yo te digo, empecé a trabajar desde marzo, entonces trabajé marzo, abril, mayo, ya con lo poquito que tenía juntado, que me acuerdo bien, siempre lo cuento, tenía 700 libras solamente, tenía 700 libras ahorradas de mi trabajo de albañil, entonces ya me vine a Londres en autobús, que es más barato, más tiempo, pero más barato. sí. Y me quedé de ver con este amigo mexicano con el que había llegado. Con él me quedo otra vez y él viene conmigo al fútbol y encontramos unos boletos de 700 libras. Nos venden dos boletos por 700 libras. Ahorita ese precio ya no se encuentra en una final de Champions, ¿o sí? Sí, no, 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 no. Lo que pasa que pues o sea, eran ingleses vendiendo boletos porque no había equipos ingleses. Entonces había muchos boletos ahí que la gente no los iba a ocupar. Y pues yo le dije a mi amigo, ok, yo te pongo 300. Y ese güey puso lo demás. Entonces yo puse, mi boleto me costó 300 libras
y me compré y me gasté 100 libras en souvenirs, en la bufandita, en los pincitos, en la revistita, en la chingada. Pero les llevé pins a todos los que trabajaban conmigo de albañiles como muestra de Sí, agradecimiento que gracias a ellos había podido estar en ese partido. sí, sí, sí. Y pues Hasta- ya disfruté mucho el partido, hice un video, un blog, que ahí está en mi canal de YouTube también, y fue para mí ese día pues muy emocionante, estoy llorando en el estadio y viviendo mi sueño de estar en una final de Champions League, ¿no? Entonces fue un sueño que cumplí de niño y dije, wow. Entonces yo me dije a mí mismo, ok, si logré hacer esto yo solo, con mi dinero, con mis camaritas, pues ahora voy a hacer lo mismo para el Mundial del 2014. Entonces dije, ok, me voy a tratar de pues, quedar. Y pues sí, trabajé, me quedé, digo, en el medio fui a México porque pues tenía que salir cada 6 meses de Inglaterra. Ok. Entonces me fui a México en septiembre de ese mismo año, regreso a Inglaterra y regreso a trabajar, pum, pum, pum. Y así, ahorré mi lanita, ahorré mi lanita, ahorré mi lanita, ahorré mi lanita y me fui al Mundial del 2014, otra vez con un amigo brasileño que conocía gracias a esa escuela de inglés, con los cuales me quedo unos días. Tenía dos amigos de Brasil, tengo dos amigos de Brasil, entonces con ellos un tiempo me quedo en Río de Janeiro, otro día me quedo en Sao Paulo y hacer videos. Entonces me fui a vivir el Mundial, ya no trabajaba, me fui a gastar el dinero, lo que había ganado y a disfrutar del mundial. Entonces, para mí también eso fue otro objetivo que había marcado, otra meta cumplida de estar en un mundial. A lo mejor no tenía una acreditación como tal, pero yo veía, entonces yo me empezaba, digo, esto ya lo hacía en Inglaterra. Entonces yo veía cómo trabajaban los reporteros, cómo trabajaban los camarógrafos así. Yo decía, no mames, esto que estoy haciendo, pues lo están haciendo tus güeyes. Ujú. Lo mismo que hacen, nada más que estos Sí, güeyes, no sé, lo sacan en Televisa o en Record o lo sí. que sea. El presupuesto es infinitamente más, pero el contenido es lo mismo, Sí, literalmente. sí, sí. Y entonces dije, estos güeyes están entrevistando a estas personas. Yo los entrevisté también. Entonces también eso lo aprendí desde México, porque ya me empezaba yo a acreditar y empezaba a tocar puertas, pero pues estaba en el mundial, yo solo en Brasil y así. Entonces realmente ese mundial para mí fue mi primer mundial que cubrí porque estuve todo el mundial en dos ciudades. Fui a tres partidos, que igual conseguía los boletos allá afuera de los estadios y así es como me la fui llevando. Entonces regreso a Inglaterra después del Mundial del 2014, a seguir mi vida de albañil y de jugador de fútbol medio tiempo, y a seguir aprendiendo y a seguir creciendo. Y entonces aquí también llega un momento muy importante en mi carrera, hubo un evento en Manchester que se llama SoccerX, que es una convención del fútbol, donde dan conferencias de fútbol de todo tipo. Y logré acreditarme gracias a mi canal de YouTube, y yo no lo podía creer porque dije, no manches, me dieron una acreditación. Y luego en Inglaterra. ¿Y para qué evento? Y, Sí. y en ese evento que yo ya conocí ese evento porque de ese evento me hablaban mucho en la escuela. Entonces de repente empiezo a entrevistar dentro del evento a gente de todo tipo de fútbol, pero también a exjugadores, como por ejemplo Carlos Alberto, que fue el capitán de Brasil en el 70, Luis Saja, que fue jugador del Liverpool, digo, del United, Didi Hamann, que fue jugador de Liverpool, Asprilla, Michael Owen. Y dije, wow, no manches, estaba yo en una zona mixta con todas estas personas. Y decía, no manches. Y para todo eso, para mi canal. Y en eso me doy cuenta de un periodista, de una persona que estaba entrevistando a todos, pero así como los uno a uno, todas las entrevistas exclusivas. Y yo dije, ¿quién demonios era esta persona?
Y ya me le acerco, lo entrevisto, un señor inglés, le pregunto qué hacía, no sé qué, entonces ya nos hacemos contactos y esta persona pues tiene una agencia aquí en Londres que se llama Haters TV, Sí, ahí están en redes sociales. Y yo le enseño lo que yo hacía, le enseño todos mis colores, todos mis videos, todas mis ediciones, todo lo que había yo hecho así. Y me decía, no manches, eso está muy cool. Le gustó lo que hacía, y me dice, no, pues un día que vayas a Londres, pues me avisas para pues, saludarnos y así. Y yo dije, no manches, sería mi sueño trabajar para este señor, ¿no? sí, ya. Y entonces ya termina ese 2014. Entonces ese momento de SoccerX es muy chistoso porque pues en la mañana estoy trabajando de albañil y en la noche me puse mi traje. Me puse un traje que tenía. Yo me traje a Inglaterra mi traje. Yo no sé ni cuándo lo iba a ocupar, pero me lo traje. No sé para qué, pero me lo traje. Sí, sí, sí. Este, porque con eso me iba vestido así, ¿no? Y gracias a que tenía ese traje pude ir a ese evento. Si no me hubiera tenido que comprar algo. Entonces fue cuando ya yo dije, no manches, ya no quiero trabajar de albañil. Esto no es mi mundo. O sea, mi mundo es lo que acabo de hacer. Mi mundo es estar vestido bien, no estar ensuciándome, porque ese trabajo de albañil pues fue muy duro. Imagínate, lo hice 2 años construyendo casas, moviendo la carretilla, haciendo la mezcla, limpiando ventanas, limpiando alcantarillas, porque me tenía que meter debajo de las casas. Hice muchísimos trabajos, pero siempre lo digo, ha sido el mejor trabajo del mundo. Ha sido la mejor experiencia de mi vida el haber sido albañil en Inglaterra, porque me hizo conocer todos mis límites, todas mis capacidades físicas, mentales, intelectuales, me hizo desarrollarme, aprender inglés, me hizo hacerme fuerte mentalmente, me hizo muy fuerte, porque había días que pasaba horas y horas solamente moviendo tierra, moviendo piedras y súper pesadas y moviendo ladrillos y moviendo tejas así, tuviendo que subir a las casas. Y todo eso para mí fue yo lo tomé siempre como de manera positiva, y luego en el frío, El clima no es fácil. y yo decía, no mames, es que para mí todos los días era ser un superhéroe, sacar un superhéroe que yo tenía aquí adentro y de salir a rifarme, de salir a romperme la madre y luego pues también tenía, gracias a que jugué a fútbol y hice deporte toda mi vida, pues tenía como habilidad de escalar y de agarrar tubos y hacer trabajos muy peligrosos. Y yo sin tener seguro médico y sin tener nada. Y nunca me pasó nada. Solamente creo que me quemé una vez mi mano rápido. Porque sí, había trabajos de mucho riesgo. Caminando entre clavos, Pero todas esas cosas me enriquecieron y me hicieron una persona con una mente tan fuerte, que me hizo cumplir muchos sueños y me hizo seguir adelante y me hizo, eh, pues, ser la persona que soy hoy. Gracias. Era como haber estado, no sé, en el ejército, Sí. 2 años en una escuela militar, porque fue muy fuerte. No comía bien, comía muy mal, se me cayó el pelo, aquí tenía unos hoyos de que no comía bien y hacía mucho trabajo. Este, pero ya después de que pasé esa convención es cuando yo dije, no mames, ya no puedo hacer esto, ya no puedo seguir haciendo este trabajo de albañil porque esto no soy yo. Yo necesito estar trabajando en el fútbol y un día, pues igual pagué 150 libras para ir a ver al Liverpool contra el Real Madrid en la Champions y en el estadio tenía un lugar que no veía nada. O sea, el techo me quedaba aquí, así, literal. Sí, sí, sí. Entonces pagué 150 libras y no vi bien el partido.
Y yo dije, yo tengo que estar allá, tengo que estar en el palco de prensa. No sé cómo mierda lo voy a hacer, pero tengo que estar en el palco de prensa. Entonces ya terminan esos 6 meses, diciembre, me despido en la fiesta de Navidad de mis amigos y dije, ya me voy a ir a Londres, me voy a ir a Londres, pues a picar piedra. Ya para esto yo había conocido igual a personas de la BBC, personas que trabajaban en un canal de YouTube que se llama Copa 90. Entonces ya como que me estaba relacionando cada vez más en los medios de aquí y pues esta persona de haters. Entonces ya llego a Londres, empiezo a entrevistarme con todas estas personas, pero pues no me pueden dar un trabajo porque no tengo visa de trabajo, no tengo permiso para trabajar y pues tengo que trabajar en algo y pues empiezo a trabajar en pubs, trabajo en bares. Entonces, igual me pagan en efectivo, vivía en un cuarto, todo es 5 veces más caro en Londres. Entonces, vivo en un departamento muy pequeño, compartiendo el cuarto con 2 personas, o sea, éramos 3 personas en un cuarto, con unos güeyes que pues, no conocía, pero era otra vez internacional. Vivían unos franceses, unos italianos, unos españoles. Entonces yo dije, no mames, me van a robar aquí mi computadora. Van a robar mi cámara GoPro, ¿no? Uno trae lo de México. Como, Sí, sí, y pues todo chiquito, pero al final del día todo fue muy positivo porque pues todos éramos migrantes, ¿sabes? Todo el mundo venía aquí a buscar sus sueños, entonces había unos chicos que querían ser actores, unos chicos que querían ser escritores, unos chicos que querían tener su restaurante de hamburguesas y estaban viviendo ahí para hacer sus sueños. Entonces compartíamos muchas cosas en común. Y entonces unos trabajaban en un hotel, entonces los que trabajaban en el hotel traían papel de baño y traían los jabones y los shampoos, entonces uno trabajaba en una pizzería y traía pizzas, otra persona trabajaba en una cafetería y traía sándwiches o galletas. Y yo no encontraba trabajo, me acuerdo, me costó encontrar trabajo. Yo vivía de las galletas que traían las chicas. sí, no, Porque pues no era fácil yo vivir en Londres. Era muy caro, era otra vida. O sea, estaba bien en Liverpool porque la vida es mucho más barata, pero ya al hacer el cambio en Londres y luego llegas a la ciudad que pues es grande y es como la Ciudad de México, grande, tráfico, mucha gente, o sea, un desmadre. sí, 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 sí fue como un madrazo. Yo estaba ya acostumbrado a tener a mis amigos, a tener una vida como más tranquila, pero esa vida tranquila también me aburría. Yo necesitaba más aventura, estaba demasiado en una zona de confort. Ya, imagínate, llegué a una zona de confort en Liverpool de trabajar de albañil. Yo decía, necesito más. Entonces, por eso cuando me vengo a Londres y empiezo pues, a trabajar en Pops. Entonces ya esta persona que conocí en esa convención, me dice, ok, ok, vamos a darte una oportunidad. Y me saca mi acreditación, me acredita, me saca mi tarjeta para poder ir a los partidos, a trabajar de Premier League. Y yo decía, no puede ser, pero confío en mí porque yo ya sabía grabar y ya sabía editar y sabía hacer cosas. sí, sí, sí. Entonces me empezó a poner a prueba, luego me llevó a un evento, mi primer evento me dijo, a ver, vas a cubrir, me llevó a una cena de gala, era un homenaje a Patrick Vieira, Ujú, entonces pues yo tenía que hacer como el colorcito, ¿no? Entonces dije, ok, pues, hice el colorcito de la cena de gala y entrevisté a varias personas y lo puse junto a todo, hice el video y me dice, wow, eso está muy chido, que no sé qué. Y así es como empecé. Y luego pues me empezó a dar más partidos, pero me pagaba en efectivo, porque yo no podía trabajar. Entonces esta persona se arriesgó a darme trabajo, yo estando de ilegal. sí, Entonces yo trabajaba en los pubs de lunes a viernes, llegaba el sábado y me iba a un partido. Mi primer partido creo que fue el West Brom contra el Crystal Palace. Es un partido chiquito, ¿no? sí, 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 Y ya luego me dio, semanas después, fui con él me llevó de trabajo, a que trabajara con él, al estadio del Chelsea.
y jugaban contra el Newcastle. Ese fue como mi... Y yo estaba en el palco de prensa, estaba en el palco de prensa, porque el palco de prensa de Chelsea pues está ahí muy cerquita de la cancha y de las bancas y pues todo el estadio así gigante. Y yo lloraba, 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 decía, no mames, es que hace unos meses yo dije, yo necesito estar ahí y en menos de un año ya estaba ahí. Y decía, no puede ser, lo logré, o sea, logré ese sueño, que obviamente pues no estaba concretado porque pues no era, no tenía, no era un trabajo legal, si lo quieres llamar así, pero ya estaba ahí. Entonces fue como un, igual un parteaguas de decir, no mames, es que pues, quiero hacer esto siempre, quiero hacer esto siempre. Entonces pues no me podía dar, no me podía dar más trabajo porque no tenía los papeles. Y entonces un día me manda, voy a trabajar a la final de en ese momento era la Carling Cup, lo que es la Carabao Cup, la Copa de la Liga, en Wembley. Yo decía, oh mames, estoy trabajando en Wembley. Y creo que fue Arsenal United, no me acuerdo. Entonces, en la zona mixta, entrevisto a Alexis Sánchez y yo soy el único que hago la entrevista porque soy el único periodista que habla español de la zona Ajá. mixta. Entonces, puso una entrevista muy buena, muy interesante, porque en esos momentos estaba yéndose Arsène Wenger del Arsenal, era su Ok. última temporada. Entonces, él me habló así como cosas muy buenas de Arsène Wenger. Y entonces esa entrevista yo la traduzco al inglés, en mi inglés que tenía, que no era todavía era muy bueno. Entonces, ya se va a volver a acabar el tiempo. Sí, otra vez, mira. Entonces, esa entrevista se vio en todos los periódicos aquí en Inglaterra. Fue como, eso también fue como un parteaguas de mi trabajo por primera vez fue visto y publicado en los medios de Inglaterra, en el The Sun, en el Daily Mail, en varios periódicos, porque como es una agencia, pues los contenidos de video y escritos se mandan a muchos medios. Ok, ok. Entonces, fue para mí como decir, wow. Entonces también mis jefes dijeron, este güey tiene potencial. Entonces, pues me empezaron a dar igual, así los trabajos que se podía, este, pero pues no podía hacerlo de manera legal, porque no tenía los papeles. Y ya, eso lo hice como por un año. Entonces ya en eso me conozco a mi esposa, me fracturo mi pierna. Esto es otra historia muy interesante también porque empiezo a jugar yo fútbol otra vez, pero con mis colegas periodistas, con gente que pues trabajaba conmigo y otros periodistas de otros periódicos. Y a mí ya no me gustaba jugar, otra vez decían, no, ya no me gusta jugar, pero solamente voy para hacer relaciones, ¿sabes? Entonces en el equipo de fútbol pues había, no sé, periodistas que trabajaban en los periódicos de aquí o que trabajaban en la BBC. Y entonces un día me fracturo mi pierna, me fracturo la tibia y la fíbula. Y ese día yo iba a tener como pues, una cita con mi novia en ese entonces. Y pues yo termino en el hospital y no le hablo. Y esta chica así como que se queda desilusionada porque no le había llamado, pero no le llamé porque no quería, sino porque estaba en el No. hospital. Pues ya ella va y me cuida y se preocupa por mí. Entonces, pues tenía yo igual poco dinero, no iba a poder trabajar. Me voy a vivir con una amiga de mi amiga, donde estoy unas semanas, y me regreso a México a rehabilitarme, porque yo dije, si me quedo aquí en Londres, o nunca me voy a rehabilitar, o me voy a quedar de indigente, sin dinero, Sí, no. porque no me voy a poder pagar mi rehabilitación. Entonces ya, me fui a México. Y pues, ¿a dónde voy a rehabilitarme? A Cantera de Pumas, porque pues ya Ok. conocí ahí a los doctores. Regresaste Regreso un a día. Cantera, a contar todas mis patoaventuras.
Y era una lesión, es una lesión de tibia y fíbula, o sea, una lesión que mínimo eran 6 meses y yo lo hice en 3 meses, porque yo iba en las mañanas y en las tardes, iba 2 veces, a veces hasta 3 sesiones hacía para recuperar mi lesión, porque yo decía, yo tengo que caminar, lo más pronto que pueda tengo que caminar. Y le metí con toda la rehabilitación, tenía 26 años. Ya van a ser casi 10 años eso. 26. Eso fue en septiembre del 2016. Entonces dije, tengo que caminar, tengo que caminar. A esto voy otra vez, que mi mente era tan fuerte que caminé muy rápido, hice mi rehabilitación muy rápido y dije, en cuanto vuelva a caminar, me regreso a Inglaterra. Entonces, pues 3 meses estuve en México rehabilitándome y regreso a Inglaterra en diciembre para pasar Navidad acá. Y ya mi novia me decía, bueno, pues ya vente a vivir conmigo. Ella vivía en una casa con una familia portuguesa. Ok. Y pues ya, así regreso otra vez, pero pues a lo mismo, a trabajar en los pubs y a trabajar ahí en el fútbol a veces cuando me llamaban. Y hasta que un día le dije, mira, ¿quieres que yo tenga una vida normal? Nos tenemos que casar. ¿Quieres que yo pueda viajar contigo? Porque no podía viajar yo tan fácil. O sea, podía viajar, pero no podía estar entrando y saliendo todo el tiempo. Si Sí, no, sí. ya me iban a agarrar. Pero pues nunca me agarraron. Estuve 5 años viajando cada 6 meses. Este, y pues ya, nos casamos en el 2000, o sea, un año después, en el 2017, en noviembre, nos fuimos a casar a México y, y ya, solucioné el tema de migratorio y pues ya pude tener una visa de familia que me permitía trabajar. Entonces pues ya regresé y dije, bueno, ya va a ser más fácil todo. No fue más fácil todo, era todo igual. No, el problema no era la visa. Entonces esta agencia pues igual no me daba el trabajo de tiempo completo, no me lo daba y así me la viví un buen rato. Hasta que ya un día me dieron la oportunidad hasta el 2018 antes del Mundial de Rusia. Entonces, pues ya ese Mundial de Rusia, ya voy a trabajar, ahora ya a hacer lo mismo que hacía, pero ya me pagaban Sí, en el sí, Mundial de Rusia. Mis mismos videitos, mis mismos colorcitos, mis mismas entrevistas con mi teléfono y así con mis camaritas, ya me las pagaban, ya me pagaron los gastos. Entonces, pues así es como ya ahí me gané mi trabajo de tiempo completo con la empresa. ahí ya, ¿crees que ese fue el punto como de inflexión de decir, ya valió, ya está valiendo la pena ya lo que estoy haciendo, lo que sacrifiqué en México por estar aquí? Sí, no digo, nunca vi para atrás, nunca lo vi así. Y yo dije, en algún momento me van a dar alguien me va a dar la oportunidad. Yo decía, alguien me va a dar la oportunidad. Yo estaba convencido, no sé cuándo me iba a tardar, pero alguien me va a dar la oportunidad. Y también yo decía, el día que llegue a 30, cuando tengo 30 años y todavía no estoy trabajando en el fútbol de tiempo completo, en ese momento yo creo que ya me voy a ir a México. Sí, Pero aquí tenía 28 años en el Mundial del 2018 y entonces es cuando empecé a realmente ya a trabajar más de tiempo completo. Entonces es cuando ya me agarran a trabajar de tiempo completo y ya, de ahí no vuelvo a mirar para atrás. Entonces ahí es donde ya estoy trabajando ya en los medios aquí en Inglaterra de manera pues ya oficial, constante y sin excusas y sin los pretextos de que no tenía papeles. Entonces ya, y luego llega, entonces el 2019, pues igual estoy trabajando ya en el fútbol, no ganaba mucho, pero pues así se empieza, ¿no? Empiezas así, ganando poco. sí, sí, claro. Y entonces ya en el 2020, pues es cuando llega el Corona Coca-Cola bicho, Mm, y entonces es cuando mi esposa se embaraza, nos embarazamos. Y yo decía, no mames, voy a ser papá. sí,
Sí. Y pues yo ganaba muy poco, vivíamos, mi esposa ya y yo vivíamos en un departamento muy chiquito en Londres, muy chiquito. Y decía, ¿cómo vamos a tener un hijo en un departamento tan chiquito? No se puede. Entonces, pues ya buscamos otra casa, o digo, otro lugar. Ya nos tuvimos que salir un poquito más a las afueras de Londres y es cuando llega el encerrón, el lockdown. Entonces, pues la empresa, yo estaba en la empresa y pues hay un desequilibrio en todo, ¿no? Entonces, pero para esto, pues en los estadios, yo conocía pues ya mucha gente de los muchos medios, ¿no? Entonces había unos brasileños que trabajaban en TNT Sports Brasil. Entonces un día me dijeron, oye, TNT México va a abrir y están buscando gente, están buscando mexicanos, reporteros como nosotros. Entonces ellos me recomendaron. Entonces ese ahí es como entro a TNT. Ellos me recomiendan, entonces en un principio estoy trabajando en las dos empresas. Trabajaba para la empresa de aquí de Londres y para TNT México. Ok, perdón Y, otra vez. y es tercera llamada. Tercera, tercera. No, y entonces, pues en ese tiempo, en el 2020, eh, pues aquí, en la empresa de aquí de Inglaterra, la agencia, pues empiezan a correr gente, pero no me corren a mí solamente me bajan el salario. Si de por sí ya ganaba poco, empiezo a ganar mucho menos y además iba a ser papá. O, un- o una motivación muy grande y una responsabilidad todavía más. Ya ahí. Pero después de todo lo que yo he vivido antes, era pan comido. Después de todo lo que había pasado, de todo lo que había sobrevivido de ser albañil en Liverpool y ganando muy poco y aún así seguir adelante, todo eso me sirvió para seguir adelante. Entonces me ayudó a tener como esa estabilidad y esa mentalidad de seguir adelante, ¿no? A pesar de ser padre, pues me la fui llevando y me la fui campechaneando y hemos salido adelante, ¿no? Entonces, y hasta la fecha, pues no lo hemos hecho mal. Y ahora mi hijo ya tiene 5 años, imagínate, 5 años. Y pues él es así como todo mi orgullo, ¿no? Sí, no, Entonces, pues ahí es donde empiezo con trabajar con TNT de México y luego llega Paramount y me cambio a Paramount y luego se acaba Paramount y regreso a TNT y pues así es un poco de mi historia. no, la verdad. Mis respetos y pues ojalá que sigan los éxitos. No, la verdad, puedo creer que son pocos los periodistas deportivos mexicanos que mantienen esa esencia, como de un periodismo deportivo completo, sino fuera de polémicas, dedicado a informar, a buscar la entrevista. Creo que sí, o sea, realmente no recuerdo muchos nombres de mexicanos que como tal son corresponsales o que están establecidos en Europa. Y pues la verdad, tu historia, no conocía muchas cosas sobre lo de el albañil, de los pops, no me quedaban claro como tal. Pero Sí, ahora que te cuento, sí, perdón. Ah, la gente ve y me ve en la tele y me ve en los estadios y me ve en las entrevistas y dicen, ah, ese güey, qué chido, ¿no? sí, sí, sí. Pero detrás ha habido mucho trabajo y muchas Años, cosas años y años. y más que nada la paciencia, como que, bueno, viéndolo de un punto de vista yo como de, "Uta, vale la pena y seguirle, y a ti se te hizo muy natural por lo que me cuentas, lo tenías ya ahí ya estaba como que el destino, ¿no? Sí, digo, no sé si el destino, pero pues lo tenía muy claro. Tenía como no hay que quitar el dedo del renglón y siempre hubo dudas y todavía hay dudas, todavía hay
de seguir, no seguir y qué hacer y a dónde ir y siempre hay fantasmas y siempre hay obstáculos y barreras y puertas que seguir abriendo y seguir adelante. Y es que así es la vida. Ya ahorita, cuando eres padre, pues sí te cambia, me cambia mucho la forma de pensar y la forma de ver y la forma de ver la vida. Pero al final del día siempre es seguir luchando y seguir luchando y seguir luchando y seguir luchando. Y si lo tienes claro, algún día vas a llegar, algún día se va a llegar a ese sueño, algún día se va a llegar a ese objetivo. Siempre pongo de ejemplo a Michael Jordan y ahora doy pláticas a veces de esto. Doy pláticas en inglés, voy a escuelas de fútbol a contar mi historia y a motivar a los chavos. Tengo una presentación que hago y pongo a ejemplo a Michael Jordan, que cuando tienes Michael Jordan dice, cuando tienes una pasión, haces, vas al extremo para conseguir algo. Lo haces hasta lo extremo. Es un poder tan fuerte tener la pasión por algo que mueves montañas, que haces hasta lo que no está en tus manos para controlarlo y no poner excusas y no empezar a echarle la culpa a las otras personas, sino hacerlo todo que está entre tus manos, lo que puedes hacer para llegar a ese objetivo. Mi objetivo de niño era jugar fútbol en los estadios en Inglaterra. Luego quise trabajar en los estadios en Inglaterra. Yo tenía esa obsesión, yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero se me fue dando. O sea, fui trabajando mi sueño. Fui trabajando y me fui preparando y me fui esforzando y fui haciendo aquí y fui haciendo allá. Y a lo mejor si mi sueño estaba aquí, tenía que rodear por acá para llegar. No era el sueño así tan sencillo. Y lo he disfrutado. Todo ha sido un viaje que ahora lo veo para atrás y ha sido algo que lo he disfrutado. O sea, la gente a veces me dice, oye, ¿y qué has sacrificado? Y le digo, es que no he sacrificado nada. Ahora sacrifico a veces el tiempo con mi hijo. Ya entiendo esa parte, ya entiendo esa palabra, porque a veces prefiero estar viendo a mi hijo jugando fútbol que estar en un partido de la Premier League o de la Champions League. Pero pues ya son otras cosas. Cuando te llega a ser padre, es muy fuerte. Y entonces, así como tengo mi pasión, esto es lo que le digo ahora, se lo digo a los papás de la escuela de mi hijo, de los compañeritos. Ahora, mi pasión es mi hijo. Mi pasión es ser padre. Y después está mi trabajo. Después está mi, mi, Sí, mi, mi claro. fútbol. Ahorita soy un ciego y obsesionado, que a veces no está bien, porque esto lo platico con ese entrenador que te conté en un principio, ese Mauricio Sí. Pedrosa, porque yo le pido consejos ahora de padre, ya no le pido consejos de fútbol, le pido consejos de ser padre, porque yo le digo, oye, Mau, ¿cómo vives tú tu pasión por el fútbol, pero a tus hijos no les gusta el fútbol? Porque a sus hijos no les gusta el fútbol. Ese güey es un loco del fútbol, pero loco, igual que yo, y sus hijos no juegan fútbol. Entonces, él me ha ayudado mucho en esa parte de decir, no porque a ti te gusta el fútbol, les tiene que gustar a ellos. Ellos son otras personas, ellos tienen otros genes, ellos tienen otro ADN, ellos tienen otra genética. Y ellos son otras personas totalmente diferentes y tienes que respetar. Entonces, estoy en ese trabajo ahorita, estoy en esa transición, en ese aprendizaje de ser padre, de que esa pasión no me ciegue de fútbol, que lo quiero obligar a mi hijo a que sea futbolista. Entonces, en esas estamos. Entonces ya pasaste las tres transiciones como que de un hombre futbolero en la vida del fútbol a tu pasión, tu trabajo, lo que te da de comer y ahora a familia, hombre de familia. Y allá tu hijo, sí, por lo que me dijiste, juega fútbol, ¿ves que le compartes esa misma pasión o realmente la entiende? Sí la entiende, pues está chiquito. En primer lugar, está muy chiquito todavía. Sí. Tiene 5 años. Yo empecé a los 6, 7.
cuando estaba ya desarrollado un poco mejor. Entonces, físicamente, porque no es lo mismo tener 5 años a tener 7 años, los niños Sí. corren diferente, le pegan a la pelota diferente, agarran la pelota con las manos diferente. Entonces, trato de no, empujarlo mucho, presionarlo mucho, porque a mí nunca me presionó nadie. Mi papá nunca jugó fútbol conmigo. O sea, a mi papá le gusta el fútbol y a mi mamá también, y mis hermanos también les gusta el fútbol. Pero yo era el que quería estar ahí. Yo era el que quería estar jugando fútbol. Yo era el que quería estar comprándome las revistas. Yo era el que quería estar viendo la tele. Yo era el que quería llegar temprano a los entrenamientos. Y eso quiero que lo descubra él. Yo le estoy enseñando un poquito el camino. Ya él lo va a descubrir. Y si no lo descubre, bueno, no pasa nada. El trabajo como padre es simplemente acompañar su viaje, acompañarle su viaje. No, uno como papá no podemos estar chingando a los hijos diciéndole, tienes que hacer esto, tienes que estudiar, tienes que ser un abogado como yo, tienes que tener un trabajo, tienes que estudiar. Eso no. Por eso, por eso los chavos tienen tantas dificultades en la vida y al final terminan no teniendo nada en la vida porque no tienen una pasión. En las escuelas, en las universidades, yo tengo mucha fortuna de nunca haber ido a la universidad y de nunca haber estudiado en una escuela normal, porque yo seguí otro camino libre, donde yo fui encontrándome a mí mismo. A mí nunca me obligaron tienes que ser esto, tienes que estudiar, tienes... Entonces, para mí lo más importante, y ahora lo veo con los chicos y con los chavos, lo más importante es que los chavos tienen que encontrar su pasión, realmente su pasión. Cuando encuentras tu pasión, encuentras tu misión de vida, encuentras tu felicidad, encuentras tu equilibrio, porque llegan a los 30 años y están haciendo un trabajo que no les gusta. Y luego se endeudan, tienen que, se meten a las hipotecas, se meten a comprarse carros, se empiezan a comprar miles de cosas, miles de pendejadas y no son felices. La gente no es feliz porque tienen trabajos que no les gustan. Y entonces es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. Y para mí eso es lo más importante en esta vida. Por eso yo a mi hijo le doy, para mí lo más importante pues es el deporte. El fútbol sí, pero mi hijo va a la natación, va al tenis, va al ballet, este, y juega fútbol. Entonces, tiene muchas actividades durante la semana porque quiero que desarrolle motrices de coordinación, sobre todo que tenga confianza. Imagínate, tiene 5 años y habla 3 idiomas, porque mi esposa es alemana, entonces habla 3 idiomas. Entonces, él me ha enseñado a mí que él es capaz de hacer todo. Y ahora toca la batería. En la escuela toca la batería. Sí, otra Eh, pasión heredada también por otra ahí. pasión, sí, porque pues me gusta mucho el rock and roll, pero yo le estoy dando todas esas posibilidades. Y él sí quiere tener una pasión, con eso estoy feliz. Yo lo voy a apoyar en lo que él tenga una pasión. Y tú esa pasión la descubres entre los 8 y 12 años. Ya después, ahí hay que estar. Ahí hay que estar. Yo la descubrí yo a los 8 años decía, ya quiero ser futbolista. Y nada me cambiaba. Todos mis amigos, yo tenía una etiqueta aquí que decía fútbol. Todo el mundo, todos mis amigos de la infancia se acuerdan de mí que estaba en el fútbol. Lara el del fútbol, Lara el futbolista, Lara el que juega fútbol, Lara el de las playeras de fútbol. O sea, fútbol, fútbol, fútbol. Y entonces trato de transmitir eso a mi hijo, que tenga una pasión. Yo no quiero que estudie, así como me lo dijeron a mí. Yo no quiero que estudie, yo quiero que tenga una pasión. Porque si tienes una pasión, aunque no tengas títulos, universidad, carreras, vas a llegar al trabajo que quieres. Obviamente, pues hay trabajos en la medicina o otras carreras, ¿no? Que también de eso tienes que tener esa pasión, que te va a hacer estudiar ahí hasta las pinches 5 de la mañana
para pasar el examen. Eso se llama pasión. Pero si hacer lo que quieres en la vida, quieres ser cantante, vas a comprar tu micrófono, te vas a ir a parar afuera del metro, te vas a meter a lugares donde no te van a pagar, pero vas a querer tener esa experiencia y así, hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante. Entonces, eso es lo que a mí me gusta transmitir, encontrar esa pasión, que tengas esa pasión y no la sueltes. No, y si tienes dudas, va a haber dudas, pero si realmente quieres eso, vas a construir algo para poder llegar ahí. Ok, ok, ok. Pues con eso me quedo. O sea, la verdad, esas palabras las aprecio muchísimo sobre la pasión y más que nada de alguien como tú que estás en un puesto en el que a mí me gustaría llegar en 10 años, 15 años. Ya eso no, creo que para mí pues da lo mismo, pero entiendo que es un proceso, obviamente, como todo. Y pues quisiera terminar con unas preguntitas rápidas para ti, unas 5 Vale. preguntitas rápidas. Las que quieras. A ver, a ver. Club de tus amores, Pumas. estadio favorito, Mm, Anfield. Anfield. partido más emocionante que te tocó ver en cancha, sea personal o por el trámite del partido. La final del Mundial de Qatar 2022. Ok. ¿Banda o cantante favorito? Tengo muchas. Ahí no te puedo decir una. Ah, las que quieras también. Mm, Beatles, AC/DC, Led Zeppelin, Queen, Elvis. Esas. Es lo que Más escuchan de, todos los sí, días. más dedicado al rock. No, le Sí. heredas buenos gustos. Le heredas buenos gustos. Y por último, ¿cómo vives sin comida sin comida mexicana en Inglaterra? ¿Cómo es esa costumbre, no? No me queda. Muy buena pregunta. Eh, es que siempre me gustó mucho, me gusta comer, siempre me gustó comer muy sano. Entonces, si no tengo tacos o si no tengo tortas, no pasaba nada. Para mí era, si tenía una pechuga de pollo y un arroz, para mí eso era mejor. Y lo único que sí extraño, bueno, ya no tanto, pero sí extrañaba mucho, bueno, que más bien sí extraño, es la fruta. O sea, imagínate, Ujú. aquí la sandía es muy fea, los mangos son muy feos, tengo muy poca selección de fruta. Entonces, y a mí me gustaba mucho tomar agua de frutas naturales, el agua de Jamaica, el agua de horchata, el agua de limón. Eso sí es lo que extraño o he Sí. extrañado. Ahora ya no tanto porque aquí solo tomo agua o cerveza a veces, pero solo tomo agua. Entonces a veces cuando me llego a tomar un jugo de algo, ya me sabe muy dulce y ya no lo disfruto tanto. Pero pues cuando voy a México, sí, esas cosas es como lo que disfruto más, ¿sabes? Mis aguas naturales y mi fruta y la jícama, por ejemplo. Digo, no manches, la jícama. Y también yo era de salir de la escuela y comprarme mi jícama, pero nunca me gustó el chile, no como picante. Ok. Entonces, eso desarrollé, pues desde niño, yo era de todo con limón y sal, hasta la fecha. A todo le pongo limón y sal. Entonces, pues así es como me la he llevado. Entonces, nunca ha sido para mí como, a veces lo que sí extraño, porque si me preguntas cuál es mi comida favorita de México, la barbacoa y los tacos de lengua. Y si te pones a Ok. pensar, los tacos de lengua son los más sanos de los tacos. La lengua no son como el pastor, que es el puerco, ¿sabes? O el pollo, sino la lengua es un poco más, más digerible. Entonces, no era de salsas, no soy de salsas. Entonces, y a la vez porque crecí con eso de tengo que comer sano, o sea, desde muy chiquito aprendí, así a los 7 8 años, aprendí a comer sano. O sea, tengo un libro aquí
de fútbol, que a mí me gustaba mucho de niño, donde pues el entrenador le dice que pues tiene que comer sano, que tiene que comer como espagueti y verduras. Entonces esas cosas se me quedaron de por vida. Entonces, pues cuando crecí jugando fútbol, crecí comiendo así. No era de mucho de comida, o sea, de las garnachas y todas estas cosas. Eso siempre yo lo vi como, esto no es bueno. Ok. Y lo que sí me gusta mucho, que es mi otra pasión, digo, no es mi hobby, porque no es una pasión, es mi hobby porque me gusta mucho, que aprendí a hacer, es hacer sushi. Entonces he aprendido a hacer sushi. A veces hago sushi aquí en mi casa. Y también es muy sano el sushi. O sea, arroz, el alga de mar, las verduras y el salmón. O sea, me gusta mucho la comida de mar, me gusta mucho el pescado. Este, entonces siempre como me he cuidado mucho. O sea, tengo amigos que voy a México y que ya son otras personas, tienen físicos ya obesos, ¿sabes? Y me ven a mí y me dicen, es que estás igual. Y le digo, pues sí, porque pues trato de comer sano, o sea, soy una persona muy sana, porque esto es algo que me dejó el deporte. Sí, O sea, sí, yo corro claro. mucho. Ya no juego tanto fútbol, pero corro y así es como me mantengo. Y es como me siento feliz. Si no hago ejercicio, a veces no me siento bien, no estoy feliz conmigo. Mi cuerpo no se siente bien, tengo que hacer ejercicio y tengo que comer bien. Sí. Entonces, eso como lo tuve muy claro, ese tema de la comida. Por eso no he sufrido. El otro día vino Omar Cerón, estuvo por Mm, aquí y me dice, güey, te traje unas salsas. Y le digo, no, grave error. No, no. Y se las terminó dando otra persona, porque le dije, "No, pues es que no como comida picante". Y sí, hasta la fecha soy una nena. Tú me pones unas enchiladas que piquen y no me las como, porque pican. mm, sí, sí, sí. Ok. No es picante y comida mexicana, ahí sí no le atiné tanto a pensar que, que te iban a Sí, es que sí, ya me lo han preguntado y me lo dicen siempre. Me dicen, ¿qué no extrañan la comida? Y les digo, pues no tanto, porque me acostumbré a comer comida saludable. Te digo, lo que extraño es la fruta y las Sí, aguas. sí, sí. Eso sí, a veces estoy en el súper y digo, puta madre, no hay una sandía buena, no hay un melón, ¿sabes? Las fresas. Y es algo, los aguacates. Sí, Eso es así, claro. el aguacate es algo que no lo puedo superar. Tengo 13 años aquí y me sigo quejando de los aguacates. Aguacates de 40 pesos aquí que son horribles. Y en México, 20, bueno, yo no sé si todavía, pero me acuerdo que se paraban las personas ahí con sus camionetas y a 10 pesos la bolsa de 5 Sí, aguacates. sí, ¿Todavía pasa pasa? mucho. Sí, sí. Hasta haciendo el Y eso no- guacamole ahí en vivo. Sí, eso no lo puedo superar. Entonces, para mí comprar 5 aguacates para hacer un guacamole, digo que no es un guacamole porque no tiene picante, pero a veces lo hago, para mí es un lujo hacer eso todavía. Sí, sí, no, claro. Y por último, mi última pregunta, una entrevista que realmente te marcó. Una entrevista también me la hacen. Mm, una entrevista, es que hay muchas, tengo muchas. Eso sí yo creo que es muy difícil esa pregunta porque siempre me dicen, ¿a quién te ha gustado más entrevistar, no? Y pues tengo Bueno, ahí muchos. podría preguntarte que haya sido como un ídolo para ti en tu posición, en la posición en la que actualmente estás. Muy buena, te voy a responder. Uno de mis ídolos de niño, así, uno de mis jugadores favoritos es Carles Puyol. Entonces, el día que lo pude entrevistar y conocer, para mí fue como, wow. Entonces, Carles Puyol, sin duda alguna, es así como mi personaje favorito que he entrevistado.
Y obviamente, pues también mi jugador favorito de todos los tiempos es Cristiano Ronaldo. O sea, yo amo a Cristiano Ronaldo, pero porque además yo crecí con él. Sí, no, te tocó su prime, te tocó Me el prime tocó del todo. Manchester United, Me inicio tocó todo su prime y cuando él llega al Manchester United, pues yo era fan del United, me gustaba. Entonces yo tengo amigos que se acuerdan que yo dije que él iba a ser así muy, muy bueno, que se acuerdan. Y me dicen, es que tú dijiste que Ronaldo iba a ser el mejor. Y pues no me equivoqué, tenía el ojo. Y sí, esto a los Ronaldo teniendo 18 años. recién llegado al United. Sí, y cuando me tocó en ese Mundial de Qatar, me tocó mucho cubrir a la selección de Portugal. Entonces, estaba en muchos entrenamientos y veía a Ronaldo y estuve con él en una conferencia de prensa y para mí era así como, wow, o sea, es cuando ya no regreso a ser el fan que era de niño, porque ahora pues ya los veo como pues, muy La normales, ¿no? costumbre, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. La costumbre, pero ver a Ronaldo, pues, para mí siguió siendo, y todavía es como lo máximo. Que es de los pocos que decías, ok, como que dimensionabas, ¿no? Sí, y que por ejemplo que un día mi sueño sería entrevistarlo. Nunca lo he entrevistado así uno a uno, este, pero algún día ojalá se pueda Ojalá entrevistar a sí. Cristiano Ronaldo y ese día creo que me podría morir tranquilo. Ojalá se dé y así también me das el placer de decir, yo entrevisté, bueno, yo platiqué con alguien que entrevistó a Cristiano Ronaldo, también para mí ya sería muy, muy orgullo. Bueno, pues ¿Algo más? muchas gracias, ¿Seguro? Rodrigo. ¿Tú tienes más preguntas? No, esas eran mis últimas. No, pues sí, muchas gracias por el tiempo y por compartir aquí conmigo, con mis compañeros y con el público que nos eche el ojo.